las lámparas modernistas que tienen las tripas afuera, o sea que son los bombillos y los cables, las sombras de los muebles modernos, el mismo gesto caricaturesco con unas sillas que son de hecho del mismo Ponti, pero un espíritu mucho más barroco, por decirlo de alguna manera, que están apiladas en el medio de la exposición, siguiendo o inspirándose en la manera como Ponti apilaba la soprillera, que son las sillas más famosas de Ponti, etc. Hay una serie de capítulos allí donde se nos aparece la modernidad como disfuncional. Pero bueno, sí, yo siento que en el caso de la exposición de Mauricio hay como una ambigüedad, ¿no? Las referencias son de unos episodios por lo menos turbios de nuestra modernidad, como por ejemplo en el caso de la sombra de las sillas, Mauricio hacía referencia a la tradición del mueble escandinavo en Venezuela, que fue muy importante en una época y que eso de lo que hoy en día prácticamente ya nadie se acuerda, etc. Entonces siento que la exposición de Mauricio podría quizás situarse a ambos lados de ese debate, porque el debate que vamos a emprender esta noche, gracias a la sugerencia de Perán, es un debate tan complicado que se presta mucho para relativizar. Pero entonces este formato de foro creo que va a ser bastante pertinente para reducir el margen de relativización del tema. Entonces, y el reto lo aceptaron, el reto de Perán lo aceptaron Félix Suazo, que es el coordinador de exposiciones aquí en Periférico, que todos ustedes conocen. Además del maestro Perán, van a estar con nosotros Ali González, artista, que también expuso aquí el año antepasado. Y Juan José Lavarría, que fue el tercero que expuso aquí, algo así, Juan José, ¿no? Su exposición fue como la tercera de Periférico, la segunda, no me acuerdo ya. La segunda, bueno. O sea que, bueno, estamos en familia, pero con ganas de polemizar. Queda en manos de Perán. Ah, sí. Bueno, que cerca, ¿no? Sí. Bueno, acá, como hay necesariamente una limitación del tiempo, que somos 4, y el tiempo de ustedes es el más importante para la conversación de todos los puntos acá, yo creo que voy a plantear unos cuantos problemas, así como bastante informal, como coloquialmente, casi como si uno acabara de salir de la exposición y se toma un café ahí y conversa así como informalmente. Plantea un poco de problemas, pero después centrarme sobre todo en 4 problemas, que a lo mejor quedan como más sustanciales, así más de fondo, que, bueno, que venían como exigiendo hace tiempo alguna revisión, como se ha hecho en otras partes. No sé si se han enterado de cosas muy curiosas y muy fecundas, que si de repente un movimiento en el Japón, que es algo así como la relectura postmoderna, relectura actual de la modernidad de japonesa, y dio una cantidad de cosas, unos efectos riquísimos, que no es volver atrás, ni un repunte de lo anterior, no es nada de eso. Así se ha planteado en esos términos un poco por varias partes. Bueno, hay un momento en que yo creo que sigue como cierta vigencia ese tipo de cosas, que unas revisiones, hay una serie de cambios que son vertiginosos, que significan rupturas, reconsidero, reformulaciones bastante radicalmente distintas a lo precedente, y entonces ameritan esa relectura, una revisión, incluso de las propias obras de uno mismo, vistas desde ahora, que ya no es lo mismo que antes. Se han dado algunas exposiciones por ahí, como decía aquí el texto de presentación de Julieta González, que la revelación crítica de la modernidad ha sido una constante en el trabajo de algunos artistas venezolanos esta década. Bueno, es cierto, hay unos cuantos, no tantos así, pero han sido particularmente notorios las exposiciones. Hay una que tiene actualmente una segunda versión de esa relectura que hace Javier León en este momento. Una que él en la misma sala de la Cuadra hizo hace un año, creo, o 2, no hace mucho tiempo. Se mete como a la primera impresión es que está repitiendo los cuadros que ya se hicieron hace medio siglo, más de medio siglo, se hicieron,
Y no, inmediatamente uno se da cuenta que no, que es otra cosa. Y se plantea uno, ¿qué es esto? ¿Cuál es el sentido que tienen estas obras? Que es volver a hacer lo que ya fue hecho en Venezuela, así que fue hecho además que en una forma muy, como que dejara como una resonancia y consecuencia incluso a esas obras, que son como obras no solo emblemáticas, sino obras modélicas, así para el desarrollo de ciertas ideas. Lo hace. ¿Qué sentido tiene rehacerlas ahora? Uno se da cuenta que entre una y otra, para empezar, así no lo quiere el artista, así no lo quiere se lo plantee quien va a mirarla, ha pasado tantas cosas entre una y otra, han pasado artísticamente y como históricamente tantas cosas, que no puede ser la misma lectura. Incluso no esas obras, sino las mismas obras vistas otra vez, la lectura es distinta. Han cambiado las obras. Los mismos, los colorritmos o cualquier cosa que uno tome de la época, lo vio en su momento y lo vuelve a ver ahora, y esa mirada es distinta, por supuesto. Esa mirada es distinta. Y quien los vaya a tomar algunas ideas de eso, esas ideas tendrán como una lejanía muy grande con las ideas iniciales, originarias, de los cuales surgen esas obras. Yo sí, efectivamente hay unas cuantas exposiciones, no muchas, pero es un tema que vale la pena, un tema que al menos la gente se lo plantea, aunque no se haya visto en publicaciones o muchas cosas no se han visto sobre eso. Ahora, la idea es que, como me parecía tan interesante las veces que se ha formulado algo parecido a eso, y se queda así como nada más que en el aire, no toma cuerpo, no se realiza una revisión sistemática y discusiones o que trasciende de alguna manera eso. Bueno, una idea que yo venía hace tiempo proponiendo aquí y en otros lados, proponiendo que sería bueno, ahora que hay una especie de vacío institucional de los museos, de la circulación de las obras artísticas, entonces, que hace falta complementarla, dar una ayuda a esa alternativa, los espacios nuevos como el Trasnocho y otros por ahí, que no sustituyen a los museos. La falta de los museos es un golpe terrible, terrible. Cuando los museos empiecen a funcionar de nuevo, uno ve que no son sustituibles por iniciativas privadas. Aunque tengan un espacio nuevo, se animen, se complementen, no son, ¿sí? Porque un museo, con el espacio mismo que tiene, no es lo mismo que ninguna galería. Entonces, bueno, por ahí un factor. Pero, entonces, al traspasar la función de memoria, divulgación del arte, la circulación de las obras, únicamente a sectores privados, hay una pérdida grandísima, que no es sustituible por este tipo de instituciones nuevas, por la mejor voluntad que tengan, no puede ser sustituida la función de los museos. Me refiero a los museos de Caracas, los museos en el país. Yo, por ejemplo, me iba cada semana a ver museos, casas de la cultura, ateneos, esas exposiciones que se hacían por todo el país, semanalmente por lo menos un par de exposiciones de esas. Todo eso desapareció. Yo creo que es un golpe terrible para el relevo de los artistas que van formando, si de repente encuentran un vacío. La presencia directa de las obras es indispensable. Es más que cualquier práctica de un profesor hablando de lo que sea, mostrando una diapositiva, es esa presencia directa de las obras que se van produciendo, la circulación de las obras. Entonces, bueno, yo venía proponiendo así, complementar un poco lo poco que hay, que es esa alternativa incompleta. Una alternativa que además tiene el riesgo de que la función de la galería es vender. Entonces, la función mercantil de eso es fundamental y es limitativa. No puede estar poniendo todas clases, no puede abrirse a todo el mundo, no puede ser promocional de las nuevas propuestas, nada de eso. Ni siquiera la oficina 1, que son muy avanzadas, no pueden asumir ese tipo de funciones. Entonces es excepcional de repente una galería como esa, como es el anexo, que expone cosas que no se muestran de galería ni tampoco en museo. Entonces, ahí sí hay una apertura interesantísima, que es otro tipo de cosas que se asoman. Pero bueno, la idea es que frente a cosas que estaban pasando, a mí se me ocurre que debía haber algo así como una especie de solicitud de derecho a réplica, que salgo con una exposición y no comparto la idea del artista y no comparto la exposición misma, respeto las ideas, porque toda idea es respetable, pero quisiera oponerme, quisiera decir algo como en contra, quisiera dar otra versión de las cosas, o quisiera decir que eso me parece que es parte de una premisa que está equivocada, radicalmente equivocada, y bueno, y por ahí someter en una especie de discusión las cosas que pasen, que a medida que van pasando deban ser discutidas. Eso se ha intentado algunas veces.